Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta mañana, en este domingo. Como ya pueden ver, todavía no estoy para viajar en este mes, pero ya el próximo mes tenemos mucho trabajo, nuestro hermano Bermúdez y yo, y estaremos viajando a otros países en la obra misionera. Pero en estos domingos que estoy por aquí, estaré con ustedes. Próximo domingo todavía espero estar con ustedes y estaremos pues platicando de todas estas cosas que hemos estado hablando en otros países, como en Venezuela, que estuvimos hablando acerca de esta serie en donde hablamos acerca de la ley de Moisés, recordando a Moisés y actualizando o estudiando la ley de Moisés actualizada. En esta mañana quiero leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, quiero leer un pasaje muy importante para todos nosotros. Capítulo 7 del libro de los Hechos y el verso 20, de ahí en adelante. Esto es cuando tomaron a Esteban y lo llevaron ahí frente a la gente y principalmente a estas personas, príncipes, a los príncipes de los sacerdotes, ahí entre ellos, y Esteban comenzó a hablarles a ellos. Y aquí, entre las cosas que le habló la historia del pueblo hebreo, desde el Génesis hasta aquellos días. O sea, le trajo un recuento histórico en esos momentos, en un mensaje ahí corto, en donde le mostró la trayectoria del pueblo hebreo y cómo la trayectoria de Dios se movió y cómo Dios obró y cómo ellos obraron frente a la obra de Dios en esos días. Quiero leer desde el verso 20 en adelante, donde nos habla acerca de Moisés. Dice: luego que el pueblo hebreo cayó cautivo, vino a ser esclavizado, dice que en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Mas siendo puesto en peligro, porque estaban matando a los niños de 2 años para abajo, mas siendo puesto en peligro, la hija de Faraón le tomó y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus dichos y hechos. Amén. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, defendiéndole e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Y al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró Moisés y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os injuriáis unos a otros? ¿Por qué os injuriáis uno al otro? Entonces
el que injuriaba a su prójimo, le empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? A esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en fuego de llama de una zarza. Una zarza es un arbusto. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y llegándose para considerar, fue hecha a él voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. Y le dijo el Señor: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, al cual habían rehusado, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor, con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos como yo. A él oiréis. Amén. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto. Ya el resto de la historia ustedes la saben. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento. Un nuevo éxodo. Siempre en la historia divina, en la historia de la obra de Dios, siempre usted encontrará que cada cierto tiempo hay un nuevo éxodo. Esto lo encontraremos a través de toda la historia bíblica. Y muchas personas no se han dado cuenta de esta realidad, y al no darse cuenta de esta realidad, solamente ven el éxodo de allá del tiempo de Moisés como algo histórico que Dios no repetirá, porque
la gente no conocen a Dios y no conocen la manera de Dios obrar. No conocen que Dios siempre obra de la misma manera. Por lo tanto, si Dios va a hacer algo hoy, Él lo hará como lo hizo en otras ocasiones del pasado. Porque lo que Dios hace es restaurar lo que ya hizo en otros tiempos. O en palabras más claras, actualizar lo que hizo en otros tiempos. Lo actualiza para el tiempo moderno. Y entonces realiza lo que se necesita realizar en ese tiempo de acuerdo a los planes y propósitos divinos para ese tiempo. Si nosotros entendemos eso, todo lo que tenemos nosotros escrito en la Biblia, toda esa historia bíblica, sería para todos nosotros un plano divino que nos ayudaría a entender el tiempo que estamos viviendo y las cosas que Dios estará haciendo y la manera en que Él las estará haciendo. Y como Dios es un Dios actualizador, nosotros entonces entenderíamos que todo eso que Él hizo en el pasado, Él lo actualizará en el presente de acuerdo al tiempo que nosotros vivimos. Y encontraremos siempre en nuestro tiempo el equivalente a lo que encontramos en la historia bíblica. Y cuando encontramos el equivalente, entonces nosotros podemos situarnos en la posición positiva para recibir todos los beneficios divinos para nuestro tiempo. Dice Esteban en su discurso allá a estas personas que le tomaron allí estos príncipes de los sacerdotes y el príncipe de los sacerdotes también que estaba allí, todas estas gentes que estaban allí frente a ellos. Él les habló de la historia de el pueblo hebreo. Le trajo toda esa historia del pueblo hebreo, le habló de Abraham, le habló de Isaac, de Jacob, le habló de José y luego le habló de Moisés. Pero no lo dejó ahí, sino que actualizó todo lo que había hablado y lo llevó al tiempo presente y dijo: este Moisés al cual envió Dios, el cual fue rechazado por el pueblo hebreo cuando quiso poner la paz entre dos hebreos. Y vean ustedes que el que injuriaba al otro fue el que también le salió con cosas a Moisés y le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por juez o por príncipe nuestro? Y le empujó. O sea, lo empujó. O sea,
Es como algunas veces vemos en las discusiones o peleas, que están dos discutiendo y tratando de pelear, y viene otro a meter la paz, y entonces seguida le dicen: nadie te ha llamado aquí para que te metas en nuestro problema, y lo empujan, y si sigue insistiendo, entonces la cogen con él, y entonces pueden caerle encima a él, y algunas veces hasta los dos que están peleando en problemas le caen encima a ese que viene a solucionarle el problema. Bueno, así hicieron con Moisés, el que estaba injuriando al otro, y le dijo: ¿qué quieres hacer como hiciste con el egipcio ayer? ¿Quieres matarme a mí como mataste también al egipcio que mataste ayer? Entonces Moisés, cuando oyó eso, sabía que eso se iba a correr. Ya lo sabían, dijo: ya este negocio se sabe. Y era un negocio en donde la ley de Egipto lo podía condenar a muerte porque había matado a un egipcio por defender a un hebreo, y un hebreo no valía nada para los egipcios, y que Moisés, en vez de matar al hebreo, matara al egipcio, pues imagínense. Entonces Moisés, cuando supo que la cosa se sabía, no quiso hacer ninguna defensa en su favor, sino que se fue. Se fue como un fugitivo de la ley egipcia. Y allá él, un fugitivo, para Egipto, él era un criminal. Y para los hebreos que estaban allí, que sabían lo que había pasado, pues también aparecía como un criminal. Pero lo que él había hecho, lo había hecho en favor de un hijo de Dios. Vio que era un abuso, todas las ventajas estaban para el egipcio, y Moisés vino a visitar a sus hermanos y los vio en problemas, y seguida salió por ellos. No pensó que podía perder todo el beneficio que tenía allá en el trono. No pensó que podía perder todas las riquezas que tenía allá, sino que pensó en su hermano hebreo. Y por su hermano hebreo hizo lo que hizo, y después un propio hermano hebreo lo criticó y regó la cosa, y Moisés tuvo que irse. Abandonó todo. Moisés, sus planes, según se ven, dice que él pensaba, vamos a leerlo con detenimiento porque este es bien importante, en el verso 25, dice: pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Moisés creía que ellos entendían que Dios le iba a dar salud, salvación, libertad por mano de Moisés. Moisés, ya siendo profeta, sabiendo que los hebreos eran sus hermanos, que él era un hebreo, sabiendo su propia historia, porque su madre le había criado, entonces él sabía su propia historia, él sabía que él era un hebreo, él sabía quién era su madre, y él sabía que él había nacido con un propósito divino, porque su madre y su padre conocían que a los 400 años Dios le había dicho a Abraham que él los libertaría con mano poderosa. Y ellos sabían que siempre que Dios va a hacer algo, Dios utiliza a un hombre. Y ya la madre de Moisés le había enseñado todas estas cosas bíblicas, estas promesas bíblicas,
y le había inculcado a él de que él era ese niño, desde niño. Todos los demás niños de tu edad han sido matados. El único que queda eres tú. Yo te tuve oculto por algún tiempo, pero vi que corrías mucho peligro y entonces te hice llegar a el trono. Hice que tú llegaras en esta forma por el río hasta la casa del faraón. Y ahí es donde tú llegaste y entonces de ahí te mandaron hacia mí. La hermana de Moisés fue la que se encargó de vigilarla hasta que llegara a donde debía llegar, y cuando vio que la hermana de Faraón, o hija de uno de los faraones, era hermana entonces del faraón entonces que había, cuando lo tomó entonces la hermanita de Moisés, que era mayor que Moisés, vio y entonces dio la noticia de que quién lo había tomado, y entonces habló con allá la hija del faraón o hermana de faraón, y entonces seguida consiguieron la forma para que alguien lo criara. Y entonces la nodriza es la que lo tenía que criar. Entonces pues se logró, por providencia divina, Dios estaba en el asunto, de que quien lo criara fuera su propia madre. Y que entonces lo criara con la seguridad que ella quería criarlo. Ustedes ven la vida de Moisés y desde su nacimiento fue una vida de peligros, pero fue una vida en donde la mano divina, la mano de Dios, se ve metida, dirigiendo todas las cosas y librándolo del peligro y colocándolo en el sitio que debía ser colocado para el propósito divino con el cual había nacido. Moisés nació profeta sin él escoger ser profeta. Ahora, Moisés desde su nacimiento tenía una vida en donde él no podía controlar su propio destino, como decimos nosotros. Su camino estaba trazado por Dios. Cuando los profetas nacen ya con una trayectoria para recorrer y con un trabajo para hacer, y toda su trayectoria le ayudará siempre a bien, aunque de momento parezcan problemas, pero a la larga todo ayudará para bien. Este problema que surgió en la vida de Moisés en su nacimiento, estaban matando a todos los niños, ese era un problema tremendo, pero ese problema obró para bien, para que fuera criado allá en Egipto y que la nodriza viniera a ser la propia madre de Moisés, y que ella tuviera seguridad en criar a su hijo, en enseñarlo, y el tiempo para enseñarle a Moisés todas esas promesas divinas que se habrían de cumplir en ese tiempo, y enseñarle también toda la historia del pueblo hebreo y el por qué ellos se encontraban allí en Egipto. El tiempo favorable era desde pequeñito hasta que tuviera cierta edad. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Por eso, la edad buena para enseñar a los hijos es la edad
desde pequeñito, desde niño. Imagínense si no fuera necesario enseñarlos desde que son unos babies, unos bebés, pues imagínense, nacieran ellos ya hablando, y nacieran ya comiendo, y nacieran ya sabiendo. Pero tienen esa etapa en donde los padres van enseñándoles para ir formando el carácter, para ir formando ese hombre, y ese hombre se forma cuando está pequeño. Porque cuando ya está grande, ya es difícil, dice la gente, enderezar al árbol cuando ya está torcido y es grande. Pero cuando es tierno y es pequeño, se brega con él, se endereza. Ustedes, no sé si ustedes han visto en el campo cómo es que algunas veces hay que amarrarle alguna soga o ponerle otro, sí, un palo, un pedazo de árbol con una horqueta y ponerlo ahí y colocárselo para que lo empuje hacia allá. Y así pasa con nuestros niños también. Hay que desde baby irlos enseñando. Si usted quiere que sus niños no sean malcriados, cuando estén grandes, tiene que comenzar desde que son baby. Si cuando son baby, usted no logra dominarlo a ellos, ellos lo dominan a usted. Y usted entonces va a hacer lo que ellos quieren cuando son todavía unos baby, y cuando ya sean grandes, ya entonces usted hará también lo que ellos quieran que usted haga. Pero si usted es el que hace y decide lo que le conviene a ellos cuando son baby, y cuando van creciendo, después ellos vienen donde usted para buscar consejo de usted, y usted verá también que ellos harán las cosas en la forma que usted las haría, porque ya usted le enseñó la manera correcta. Y usted necesita saber cómo es que debe hacer las cosas, y la Biblia nos enseña todo eso. Por eso es necesario saber estas cositas, porque algunas veces decimos, cuando nuestros niños tienen 15 o 18 o 20 años, que son niños que no son muy buenos, pero debemos examinar hacia atrás, desde que nacieron, cómo nosotros bregamos con ellos. Porque ellos van a manifestar toda la enseñanza que nosotros les hemos dado. Y por eso es que nosotros pues tenemos esa responsabilidad delante de Dios, como padres, como madres también. Las madres y los padres tienen esa responsabilidad. No es tener los hijos y que ellos mismos sean los que se críen y los que aprendan por su cuenta las cosas, porque alguien les tiene que enseñar. Si usted no le enseña, tienen que irse por la calle y por allá aprenden en la forma que no deben aprender. El mejor que le puede enseñar son los padres, porque los aman y le van a enseñar lo mejor para ellos. Si no, nuestros hijos nacerían ya como nosotros, no habría nada que enseñarles. Bueno, esa es una de las labores que tenemos los padres. Ahí incluimos la madre y el padre, y algún día daremos cuenta a Dios por todo esto. Moisés tuvo el privilegio de ser criado por su madre y estar bajo la protección de el reino de Faraón, porque Dios lo colocó ahí, porque donde mejor, podemos ver donde mejor Dios coloca a alguien que lo están buscando, es
en la casa del que lo está buscando, para que esté ahí, coma con el que lo está buscando y no sepa que ese es al que está buscando. Y Moisés vino a ser tan amado y tan querido allá en el reino de Faraón, que Faraón no se podía imaginar que el libertador que el pueblo hebreo estaba esperando era ese Moisés que él tenía como a un hijo de la familia. Lo criaron como hijo de la hija de Faraón. Así es que Moisés fue tan querido que si Dios hubiera querido y el pueblo no hubiera sido rebelde, con Moisés allí en el trono, el pueblo hebreo hubiera podido soltar su atadura de esclavitud, porque Moisés podía legislar a favor del pueblo hebreo, que le dieran la libertad de nuevo, y podía bregar con todo eso y podía lograr el éxito. Pero cuando comenzó, allá que visitó a sus hermanos, comenzó a tener problemas con un egipcio y después con un hebreo. Imagínense comenzando, y Moisés pensaba que ellos entendían, y cuando Moisés se movió para allá, consciente de que ya se habían cumplido los 400 años y de que él era el hombre y que estaba en la posición correcta para traerle la liberación al pueblo hebreo, para poder lograr que se legislara para que el pueblo hebreo quedara libre de la esclavitud, como lo hizo Lincoln con la raza de color. Pues Moisés así lo hubiera podido hacer. Ahora, todo ese problema que hubo ocasionó que Moisés se fuera huyendo, se fue para Madián, allá se enamoró, se casó y allá tuvo 2 hijos, y allá siguió viviendo y estuvo viviendo por unos 40 años. No tenía ninguna clase de problema de los que tenía acá con el pueblo hebreo o con los egipcios. El reino egipcio lo buscaba o tenía una acusación allí de que había matado a un egipcio, y los hebreos, el pueblo hebreo, pues decía: ¿quién te ha puesto a ti por juez o por príncipe sobre nosotros? Así es que no lo recibieron, no entendieron que ese era el hombre que Dios tenía preparado. Ahora ahí también podemos ver que cuando Dios va a hacer algo grande, no vale la sabiduría humana que tenga el individuo. Por la sabiduría humana que tenía Moisés, no pudo lograr que el pueblo hebreo entendiera que él era el hombre para libertar. Así es que la sabiduría humana no le servía para la libertad que necesitaba el pueblo hebreo. Y Moisés pensó que todo ese conocimiento y toda esa autoridad que él tenía le iba a ayudar mucho y que iba a libertar al pueblo hebreo, y cuando fue para visitarlos y para usar todo eso que él tenía, todo ese conocimiento, autoridad y sabiduría, no lo pudo usar. Se necesitaba algo más. Ahora vean ustedes que en esta ocasión que Moisés fue a visitar a su pueblo, no dice en ningún lugar: y Dios le dijo, ve, liberta a mi pueblo. Ni tampoco le dijo, yo voy a ir contigo. Dice: Moisés fue. Moisés conocía la escritura, Moisés conocía la promesa, su madre le había enseñado todo, y Moisés sabía que el tiempo había llegado. Amén. Así es que ya se había llegado al ciclo de la liberación. Póngale que faltaran 10 años para completarse los 400 años, porque dice la Biblia que el pueblo hebreo salió a los 430 años. Y
Moisés había estado 40 años por el desierto, así es que cuando se fue para el desierto, iban 390 años, se fue, estuvo 40 años, cuando regresó, ya iban 430 años, ya en esos 430 años, ya estaban cumplidos los 400 años. O sea, cuando Dios dice a los 400 años, es a los 400 años, ya a los 400 años, al cumplirse los 400 años, ya era el tiempo para la liberación. Amén. Ya fuera el año exacto que se cumplieron los 400 años, o fuera a los 405, a los 410, a los 430, a los 450, a los 490, a los 499, pero no podía llegar a los 500, porque era al cumplirse los 400 años. Ahora, la cosa se atrasó un poco por causa del pueblo que no entendió, pero en Dios no hay atraso, porque Dios está en la eternidad. Para quienes hay atraso es para los seres humanos que dependemos de los días, de las horas, de los días, de los años y todas estas cosas, pero en Dios lo que hay es eternidad, y ahí todo está al día. Y como para Dios 1000 años de los nuestros es como un día, así es que 20 años o 30 años o 40 años en la eternidad es un puntito tan pequeño que eso no ni se nota casi en el mar o en la inmensidad de la eternidad. Amén. Es como colocarse usted allá entre las estrellas y decirle a alguien que mire desde acá de la tierra y que lo vea usted, y usted allá, si lo miran desde acá, ni se va a ver. Son las estrellas, que son algunas más grandes que la tierra, y usted las ve como un puntito pequeño. ¿Cómo se verá usted allá arriba? Amén. Mirándolo desde acá. Así es también en cuanto a estas cosas. Así es que los que perdieron fueron los hebreos, que tuvieron que estar 30 años más del tiempo en que podían haber salido. 30 años más de esclavitud. En ese lapso de tiempo, desde que Moisés se fue para Madián, entonces la cosa se apretó más. Porque es que cuando Dios hace una promesa, entonces el pueblo o la persona que quiera recibir el cumplimiento de esa promesa tiene que estar hambriento, tiene que estar muriéndose del deseo de ver esa promesa cumplida para él. Amén. Y tiene que luchar para obtener el cumplimiento de esa promesa. Porque las promesas de Dios se obtienen por la fe. Y cuando se habla de la fe, hay que ir al capítulo 11 del libro de Hebreos y ver lo que es una persona actual, lo que es una persona actuar, lo que es una persona luchar, lo que es una persona usar la fe. Hay muchas personas que piensan que una persona que tiene mucha fe, las cosas le aparecen así, de momento, sin hacer ningún esfuerzo, sin hacer nada. Cuando las cosas vienen por fe, las cosas son bien luchadas. Porque es por la fe que usted hace
que lo que usted ha creído se materialice, aunque nunca haya existido. Y eso hay que entenderlo, porque si no, una persona puede decir, yo tengo fe y he creído tal cosa y no veo nada y no aparece nada. Así es que yo no tengo fe. No es que no tiene fe, es que no usa la fe para pelear la buena batalla. Amén. ¿La batalla de qué? De la fe. Por eso, cuando usted quiera obtener cosas por la fe, váyase al libro de Hebreos, el capítulo 11, y usted vea todo lo que lograron por la fe la gente, y luego lea la historia de esa gente y vea lo mucho que ellos lucharon para ellos obtener por la fe las cosas que Dios les había prometido. Aún fíjese, el pueblo hebreo, para lograr el cumplimiento de la promesa de la liberación de ese éxodo, ese pueblo tuvo que pasar por una etapa bien difícil. Ellos sabían que habían llegado al tiempo de la liberación, pero ellos tenían que estar con hambre de la liberación. Algunas personas, por ejemplo, pueden saber que Dios ha hecho tal o cual promesa, saber que están viviendo en ese tiempo y decir, yo sé que estamos viviendo en el tiempo en que Dios ha hecho, para el cual Dios ha hecho tal promesa. Sé que Dios debe cumplir tal promesa para ese tiempo. Pero si esa persona no se va delante de Dios y le dice, Señor, tú has prometido aquí en tu palabra hacer tales cosas para este tiempo, y yo tengo hambre de esa palabra. En este tiempo dice que habrá hambre y sed, pero no hambre de comida literal ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios correspondiente para nuestro tiempo. O sea, las cosas que Dios ha prometido para nuestro tiempo. Si la persona sabe que Dios ha prometido cosas para este tiempo, pero esa persona no se interesa en esas cosas que Dios ha prometido y no se interesa en que Dios le abra el entendimiento y se le revele para él entender todo lo que Dios está cumpliendo en este tiempo, esa persona no puede esperar que Dios se le revele. Porque para los que tienen hambre y sed de justicia, es que Él dice que serán saciados. Y para los que tienen hambre de oír la palabra de Dios y sed de beber del agua de la vida eterna, es para los cuales Dios está dispuesto, disponible para saciarnos. Es tiempo que nosotros entendamos estas cosas y que siempre nosotros en nuestras oraciones clamemos a Dios y le pidamos a Dios que nos enseñe las cosas correspondientes para nuestro tiempo, nos enseñe todo lo relacionado a nuestro tiempo, nos actualice todo lo que corresponde a nuestro tiempo, que todo lo que nosotros hemos leído en la Biblia, Él nos los actualice, que todo lo que nosotros hemos leído en la Biblia, todas esas historias, todos esos acontecimientos bíblicos, todos esos personajes bíblicos, Él nos los actualice, Él nos los coloque en tal forma
que nosotros podamos ver la Biblia actualizada. Amén. Y podamos nosotros ver cómo Dios se mueve en nuestro tiempo, en todo su programa, en toda su obra, como Él se movió en los tiempos del pasado, en los cuales muchas personas no entendieron que Dios estaba en la escena. Dice Esteban aquí en su discurso que el pueblo hebreo rechazó a Moisés en la primera ocasión que Moisés quiso libertarlos, y que Moisés se fue por 40 años para allá, para Madián, por allá se casó y tuvo 2 hijos, pero después el ángel del Señor le apareció en el monte Sinaí y le habló y le dijo: he oído el clamor de mi pueblo, he oído su gemido y he descendido para libertarlo. Por lo tanto, yo te envío a ti, ve a Egipto para libertar a mi pueblo Israel. Y dice Esteban que Dios lo puso por príncipe y redentor para Israel. Amén. Príncipe de Israel. El príncipe de Israel lo escogió Dios. Era Moisés, pero ellos le habían rechazado. El redentor de Israel era Moisés. Todos esos atributos que Moisés tenía eran atributos divinos, porque el redentor es Dios. Amén. Y el libertador es Dios. El príncipe es Dios. Pero esos atributos Dios los manifiesta a través de seres humanos. Y para esa dispensación y para ese éxodo, esos atributos de príncipe y de redentor estarían manifestados en Moisés. Moisés vino a ser el caudillo de Israel, el príncipe de Israel, el rey de Israel y el redentor de Israel. Cualquier persona que no sabe lo que es la palabra o el atributo de redentor no entiende o no entendería que verdaderamente Moisés fue el redentor de Israel. Amén. Era uno de los atributos divinos manifestados en Moisés. Un redentor lo que hace es redimir. Y redimir es volver o regresar algo a su lugar original. Y Moisés habría de regresar al pueblo hebreo, a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, a la tierra de donde ellos habían salido en el tiempo de José. Moisés los regresó a la tierra. Por eso Moisés fue el redentor de Israel, porque los llevó hacia la tierra de ellos de nuevo. Y él fue el líder del primer éxodo. Encontramos que el líder del éxodo siempre es un profeta. El Espíritu de Dios está en él. Esa persona no es Dios, sino que Dios está en él y con él. Y es la mano de Dios el que lo guía. Y la trayectoria de su vida es guiada por Dios. Es Dios el que determina en qué familia ha de nacer. Es Dios el que determina a quién se va a parecer, cómo va a ser esa persona. Es Dios el que determina el idioma
que va a hablar. Es Dios el que determina la trayectoria completa de ese mensajero. Y es a él a quien Dios le encomienda esa dispensación completa. Toda nueva dispensación comienza con un éxodo. Y esa nueva dispensación siempre la dirige el mensajero profeta de esa dispensación. Es a él a quien Dios le da las leyes, ordenanzas, solemnidades y fiestas que se han de guardar en esa nueva dispensación. Y siempre todo eso es dado al comienzo de esa dispensación. Luego, en esa dispensación se practicará todo eso que fue dado, que fue establecido para esa dispensación. No es el mensajero el que trae todas esas cosas, sino Dios al mensajero, y el mensajero las pasa al pueblo. Él es diseñado con las dos conciencias juntas para poder ver en el mundo divino y poder luego transmitir al pueblo todas las cosas correspondientes para su nueva dispensación. Siempre que ha de comenzar una nueva dispensación, aparece el mensajero profeta de esa nueva dispensación, y siempre es conceptuado como una persona que quiere meterse en unos asuntos que no debe meterse, y siempre es conceptuado por los que no entienden como uno que quiere hacerse príncipe, juez o líder y gobernador o rey del pueblo. Esto fue lo que pensaron de Moisés, y lo expresó esa persona que estaba injuriando al otro. Siempre se conoce el pensamiento de la gente del pueblo que no están de acuerdo con el plan de Dios cuando surgen incidentes como ese que surgió, y entonces se expresa todo lo que piensan los demás que piensan como él. Amén. Todos los demás que piensan que no debe esa persona tratar de enseñarle al pueblo esas cosas porque quizás pueden perjudicar al pueblo. Encontramos que por el camino, luego que salieron en el Éxodo, le dijeron a Moisés, allá frente al Mar Rojo, y también en otro lugar, le dijeron, ¿no te decíamos nosotros allá en Egipto que nos convenía mejor quedarnos allá en Egipto que venir a este desierto a morir de hambre? ¿No te lo decíamos nosotros allá? Eso eran la mayoría de los líderes del pueblo que le decían a Moisés, mira Moisés, las condiciones en el desierto para llegar hasta Canaán no son favorables. Y hay unos 2 millones de ciudadanos hebreos aquí, y la manera en que tú quieres salir con nosotros
es una forma en que vamos a salir huyendo de aquí, nos van a perseguir, vamos a salir por ahí por el desierto sin nada, y es una multitud muy grande, tenemos niños también y animales y un montón de cosas, y va a ser una cosa muy dura. Si fueran 5 o 6 personas, pues cogíamos unos camellos y nos iríamos, y ya el éxodo se llevaba a cabo, pero son 2 millones. No es lo mismo pensar por 2 millones que pensar por 2 o 3 personas. Tú pues estás pensando por ti, pero tus hijos están allá en Madián y tu esposa está también por allá, porque ustedes saben que hubo algunos problemas. Parece que ni la propia esposa de Moisés estaba de acuerdo con el plan de Dios, no estaba de acuerdo con la circuncisión, no estaba de acuerdo con el pacto de Dios, no estaba de acuerdo con que se le fuera aplicado a los 2 hijos, a los hijos de Moisés. Así es que imagínense, salió en el éxodo y comenzó con problemas, llega al pueblo hebreo y más problemas. Eso es algo que siempre existirá. Todo mensajero de toda nueva dispensación se encontrará con esos problemas. Se encontrará con estos problemas que se encontró Moisés. Dice que el pueblo, él creía que el pueblo entendía que él era la persona a través de la cual Dios les daría salud. Salud es salvación, redención. Pero ellos no entendían, aunque sabían que estaban en el tiempo para Dios cumplir esas promesas. Encontramos que con todo y eso, pues Dios sigue hacia adelante. Y los que se rebelan en contra del programa de Dios son los que se perjudican por ser rebeldes, por tener su corazón endurecido, en vez de tener su corazón sensible al programa de Dios y ponerse a orar delante de Dios y a clamar para que Dios cumpla lo que Él prometió. Algunas personas piensan que cuando Dios promete tantas bendiciones, pues vienen todas esas bendiciones y todo es bendición y no hay problema. Pero todas las bendiciones vienen envueltas en las envolturas de los problemas. Pero usted, pues, imagínese cuando usted se va a comer la piña, una piña viene en una envoltura que usted, si no conoce bien la envoltura y mete la mano así por encima de ella, ahí se corta seguida, porque tiene como unas hojas que tienen unas espinas. Luego, si la toma en otra forma y le mete el diente con toda la envoltura, le mete el diente ahí por encima, no va a poder comerse lo bueno que hay dentro de esa envoltura. Y si le saca un buen canto y se lo come con toda la envoltura, tiene unos ojitos que eso que como que pican o que rascan, y entonces pues no va a querer la piña que es tan buena. Pero hay que saber cortar para entonces sacar fuera la bendición que hay, sacar fuera lo bueno que usted quiere, y se come lo bueno y echa para un lado lo que no sirve. Esa envoltura pues no le conviene, así es que usted se come lo bueno y echa a un lado lo otro, y usted no va a decir, esa piña no servía porque mire, no, esa piña estaba muy buena y me la comí. Lo que no me gustó fue la envoltura esta, pero la envoltura esta estaba protegiendo lo bueno que había dentro. Y algunas veces un sinnúmero de cosas, de pruebas y de problemas que vienen, algunas veces lo que hace es proteger la bendición que viene de parte de Dios.
Imagínense si todo el problema que tuvo Moisés cuando niño, que tuvo que ser criado allá en la casa de Faraón, pero que la madre fue la nodriza, la que lo crió. Si no llega a ver todo ese problema, ¿qué hubiera sucedido? Toda esa envoltura protegió a Moisés para poder traer la liberación para el pueblo hebreo. Si no hubiera surgido todo eso, hubieran matado a Moisés tarde o temprano, porque estaban matando a todos los niños de 2 años hacia abajo. Así es que el problema que surgió y que tuvo que irse para la casa de Faraón, para la casa del que lo estaba buscando, eso le ayudó a bien. Algunas veces, usted sabe, en estos casos, en el plan de Dios, algunas veces la gente piensa huir del problema o del enemigo, pero aquí en este caso, más bien Moisés, siendo un niñito, más bien se acercó al que lo estaba buscando y les robó el corazón. Amén. Así es que vean ustedes cómo se resuelven muchos problemas con los enemigos. Lo que hay es que robarle el corazón, no robarle otra cosa, sino el corazón. Si le roba el corazón, la cosa pues se apacigua, se pone buena la cosa, y después esa es la persona que más lo quiere usted. Así es que hay que buscarle, como decimos nosotros, siempre la vuelta a los problemas, a las cosas, porque detrás de todo problema, detrás de toda envoltura de esa problemática, hay una bendición que usted puede recibir. Es como este cuadro que vio el hermano Branham allá en Alemania, y dice que lo que vio en ese mural, de lejos, cuando lo llevó el guía de los turistas, cuando lo llevaron así, de lejos veían una tempestad, una tormenta, pero cuando lo acercaron más, dice que era no una tormenta, sino ángeles de Dios volando. Y él dice, así es que vienen las bendiciones de Dios. Cuando vienen las bendiciones de Dios, la gente miran y ven de momento una tormenta que viene, una tempestad, un problema tremendo. Ore a Dios. Colóquese en la forma que usted pueda ver bien lo que viene. Y a medida que se va acercando, y usted orando a Dios y pidiendo a Dios que Él entre en la escena, la tempestad que usted ve que viene de lejos, cuando esté por completo encima, se convertirá en una bendición, porque todas las cosas obrarán para bien. O sea, Dios hará que todo obre para bien. Así pasó con la vida de Moisés, así pasó con el pueblo de Israel, así pasó con Abraham y con todas estas personas. Jesús, mire, Jesús vino a ser el líder del segundo éxodo. Moisés fue el líder del éxodo primero y estableció al pueblo la ley, los estatutos, las solemnidades que el pueblo hebreo guardaría. Le estableció todo eso antes de entrar a la tierra prometida. Luego Jesús apareció para comenzar una segunda dispensación. Y usted encontrará a Jesús actualizándole al pueblo la ley de Moisés. Amén. Por eso usted lo encuentra citando mucho de la Escritura. Jesús, aunque algunas veces no decía está en tal capítulo o en tal verso, usted si busca encontrará que en algún sitio está basado lo que Jesús habló. Así es que Jesús, sabiendo que Él era
el líder del segundo éxodo, él comenzó a preparar al pueblo. Él comenzó a establecerle al pueblo los estatutos, las solemnidades, las fiestas que ellos habrían de guardar. Y él, por ejemplo, en una ocasión en donde él estaba tomando la Pascua, la cena, él les dice a ellos, cuando tomó el pan, les dijo, este es mi cuerpo, y comenzó a hablarle del cuerpo que sería partido por ellos, y le dijo, haced esto en memoria de mí. Y luego tomó la copa y dijo, esta es la sangre o mi sangre del nuevo pacto. Y dijo, haced esto en memoria de mí. Allí él estaba estableciendo para el segundo éxodo y la segunda dispensación, estableciendo estatutos, estableciendo solemnidades que habrían de ser guardadas en esa segunda dispensación. Luego Pablo decía que eso se haría hasta cierto tiempo, porque siempre esas cosas que son establecidas para esa dispensación serán hechas hasta que termine esa dispensación. Cuando termina esa dispensación, entonces el mensajero que viene para la nueva dispensación toma esas cosas y las actualiza para el pueblo que va a entrar en la nueva dispensación. Jesús actualizó la Pascua, se la actualizó a ellos y le dijo después cómo ellos guardarían o cómo ellos practicarían esa Pascua en memoria de Él. Cómo tomarían el pan y la copa y todas estas cosas, y también les estableció el lavatorio de pies. Todo eso usted lo ve en el principio de esa segunda dispensación, así como vio las leyes y ordenanzas y fiestas que Moisés le estableció al pueblo para la primera dispensación en aquel primer éxodo. Siempre todo eso surge en el comienzo de ese éxodo y es traído por el mensajero de ese éxodo y de esa nueva dispensación. Siempre que hay un éxodo es el comienzo de una nueva dispensación, y siempre habrán las leyes, estatutos, ordenanzas y fiestas que se han de guardar en esa nueva dispensación, y serán en la forma que las establezca el mensajero de esa nueva dispensación, y siempre él las establecerá de acuerdo a como Dios le dé a conocer que deben ser establecidas. Y siempre encontraremos que las dispensaciones anteriores tendrán la base para lo que Él establecerá en su nueva dispensación. Él tomará lo de las dispensaciones anteriores y lo actualizará. Actualizarlo es lo difícil. Porque actualizar una cosa es la parte que nadie sabrá hacer excepto el mensajero de esa nueva dispensación, el cual lo tiene que recibir de parte de Dios. Porque Él será el que sabrá cuál será el equivalente en su nueva dispensación de lo que era en la otra dispensación, una fiesta, una solemnidad, una ley, una ordenanza o lo que fuera establecido en dispensaciones anteriores. Él será el que sabrá, no por sí mismo, sino porque Dios será el que le mostrará
todo el cuadro como lo hizo en las dispensaciones anteriores. Moisés no habló nada de sí mismo y Jesús decía: yo hablo lo que oigo al Padre hablar. Y dijo en una ocasión: Padre, yo les he dado tu palabra. La palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron. Así es que podemos ver todas estas cosas, podemos ver lo que es un nuevo éxodo, podemos ver lo que conlleva un nuevo éxodo, podemos ver que en el comienzo de un nuevo éxodo es donde se establece todo. Usted ve el milenio, usted ve la eternidad, todo eso pertenecerá a la tercera dispensación. Y en los comienzos de la tercera dispensación será establecido todo lo que disfrutaremos en el milenio y en la eternidad. Todo lo de la primera dispensación y segunda dispensación será actualizado en la forma que tenga que ser actualizado, y luego en el milenio y en la eternidad disfrutaremos todo lo que había en la primera y segunda dispensación, pero en una forma actualizada para la tercera dispensación. Por eso usted encontrará en la Biblia, en el Apocalipsis, en el libro del profeta Isaías, en el libro también del profeta Ezequiel, usted encontrará que habla en ciertos términos que cualquier persona podrá pensar y podrá decir: parece que volverá la ley a ser establecida sobre la tierra. Aleluya. Parece que la ley nuevamente, la ley de Moisés, va a regir sobre toda la tierra en el milenio y en la eternidad. Y yo les voy a decir una cosa: va a regir la ley de Moisés y la ley de Jesucristo. Todo eso, todo lo de la primera dispensación que fue establecido y lo de la segunda dispensación que fue establecido, todo eso va a estar funcionando en una forma actualizada para la tercera dispensación. Así es que cuando leemos en el Apocalipsis y en estos libros de estos profetas mayores, donde nos habla del milenio y de la eternidad, y que como que la ley va a volver nuevamente, la ley de Moisés, recordamos a Moisés y la ley de Moisés y los estatutos de Moisés, y luego recordamos que Dios actualiza todo lo que Él estableció en otras dispensaciones, y al actualizarlo será de acuerdo a la dispensación que corresponde para ese tiempo. Así es que ya podemos ver cómo va a ser todo eso en el milenio y en la eternidad. Hemos estado estudiando, hemos estado recordando la ley de Moisés en las conferencias anteriores. Hemos estado hablando sobre los estatutos, las leyes y las fiestas, estas solemnidades que Moisés le estableció al pueblo hebreo. Y hoy, hablando sobre un nuevo éxodo, podemos ver que vamos a tener una grande bendición en el nuevo éxodo, en el nuevo éxodo de la nueva dispensación, de la tercera dispensación, en donde nos será muy familiar todo lo que hemos de hacer y todo lo que Dios nos va a establecer, porque lo veremos
en la segunda dispensación, en aquel segundo éxodo, y también si vamos más atrás, lo veremos también en el primer éxodo, en la primera dispensación con Moisés. Así es que será algo muy familiar para todos nosotros, porque será la Biblia, será la Biblia actualizada. Y la Biblia siempre está actualizada. La Biblia nunca se pone vieja. La Biblia siempre, siempre, siempre es un libro moderno. Porque es el libro de los libros. Es el libro que siempre se actualiza porque Dios es el autor de él. Y él, entonces, ahí muestra su programa divino. Él nos muestra la tercera dispensación en las dos dispensaciones anteriores. Él nos muestra todo lo que Él va a hacer en lo que ya Él hizo. Amén. Porque Él actualiza lo que Él hizo en el pasado. Y entonces encontramos el equivalente de lo que Él hizo en el pasado, lo encontramos en el presente. Y descubrimos entonces que estamos del lado positivo, del lado del plan de Dios. Usted que me oye en esta ocasión aquí presente, y los que me escuchan también a través de la grabación o los que lean a través de los folletos. Usted descubre que usted es un hijo de Dios, que usted está en el programa de Dios, que usted tiene una parte muy importante en el plan de Dios, que antes no lo entendía porque no había oído la explicación de estas cosas, pero que cuando las escucha, entonces usted va comprendiendo y va entendiendo el porqué de su existencia aquí en este planeta Tierra, y el porqué usted nació de los padres que nació, y el porqué usted es en la forma que es, ya sea del color que sea, del país que sea. Dios determinó que fuera así para usted. Y usted está descubriendo que un Dios todopoderoso ha diseñado un programa, y que en ese programa usted es una pieza muy importante. Si usted le quita una pieza a un programa, el programa se queda incompleto. Eso pasaría si usted fuera quitado del programa de Dios. El programa de Dios estaría incompleto. Usted, cuando descubre lo que es en el programa de Dios, usted ha hecho el descubrimiento más grande que pueda hacer. Usted ha descubierto quién es su Padre eterno. Y usted ha descubierto que usted vino de la eternidad y regresará a la eternidad. Y para eso siempre son los éxodos, porque un éxodo nos habla
de salir de un sitio de esclavitud para entrar al sitio de donde uno vino, al sitio original de uno. El tercer éxodo es para sacar a los hijos de Dios de la dimensión terrenal, de tiempo, de materia corruptible y de todas estas cosas temporeras y meterlos, llevarlos a eternidad, llevarlos a un cuerpo eterno, un cuerpo eterno, un cuerpo transformado será para nosotros una nueva tierra, porque esta tierra es pasajera, es temporera. También llevarnos a la eternidad, a una nueva dimensión desde donde nosotros podremos comunicarnos con las demás dimensiones y podremos vivir aquí en la tierra. Pues cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza para que viviera ¿dónde? En la tierra. Pero que tuviera contacto, comunicación con el cielo. Lo hizo para que tuviera comunión con Dios, para que fuera el mejor amigo de Dios. Y así tiene que ser. Ese es el plan de Dios. Ese es el programa de Dios. Nosotros regresaremos, seremos redimidos. Y será en nuestro día, en el día de redención. Nuestros cuerpos serán cambiados. O sea, redimir es volver al original. Y nosotros tenemos que regresar al cuerpo original que Dios diseñó, que Dios programó para sus hijos. Un cuerpo inmortal que pueda comer, que pueda hablar, que pueda caminar, como el que tuvo Adán, como el que tuvo Jesús. Un cuerpo que tenga todos los atributos divinos manifestados en él. Y cuando tengamos ese cuerpo, la palabra dicha, yo dije, dioses sois, será una realidad tan grande que lo que caminarán sobre la tierra serán dioses, porque son los hijos de Dios. Y los hijos de Dios volverán a su estado original diseñado por Dios. Adán lo perdió, Jesús no lo perdió. Él murió por nosotros para ganar para nosotros nuevamente esa posición. Así es que un nuevo éxodo será necesario. Dios se perfecciona en tres. En el tercer éxodo, la obra de Dios llegará a la perfección. Ahí obtendremos todo lo eterno, el cuerpo eterno, un mensaje eterno, los estatutos y leyes y fiestas y todo lo que haya de existir por toda la eternidad, Dios nos las dará en ese tercer éxodo de esa tercera
dispensación. Y conoceremos cómo será la eternidad, las fiestas que habrán, porque no vamos a pensar que el milenio y la eternidad va a ser algo monótono, que cada cual va a estar por su lado y cada cual pues va a estar allá haciendo lo que le dé la gana, sin que haya un programa de parte de Dios en donde cada cierto tiempo se lleve a cabo algo importante en el programa de Dios. No podemos pensar de esa manera. O es que después que tengamos el cuerpo glorificado ya Dios va a decir, ya terminé todo, ya no voy a hacer nada más. Arrégleselas ahora ustedes allá que yo voy a descansar. No voy a hacer nada más. Cuando la obra de Dios llega a la perfección y Dios se perfecciona en tres, y cuando la obra de Dios llega a la perfección en la tercera dispensación con el tercer éxodo, entonces que viene la fiesta. Entonces que viene lo mejor. Porque ya se entra a perfección de lleno, se entra a eternidad de lleno, y entonces que se va a disfrutar realmente de la vida. Sin límites. Y todas estas fiestas que celebraba el pueblo hebreo cada cierto tiempo, todo eso después lo tendremos en una manera actualizada. Habrá el equivalente a todo eso y estaremos allá recordando a Moisés, recordando los estatutos y leyes de Moisés. Cada vez que se lleve a cabo en el milenio y en la eternidad una gran fiesta de esas en donde se conmemorará la gran victoria de los hijos de Dios. Cada cosa en su tiempo. Así es que, fíjese, usted encontrará, muchas personas no sabían que Dios es un Dios alegre y que Dios es un Dios que le gusta que sus hijos estén alegres. Es que algunas veces no leemos la Biblia en la forma que debemos leerla. Pero cuando leemos la Biblia y buscamos si realmente Dios es un Dios que le gusta la fiesta y que le gusta que sus hijos estén de fiesta, descubrimos que al más que le gusta la fiesta y al más que le gusta que sus hijos estén de fiesta es a Dios. Pero fiestas que realmente son fiestas, que realmente son cosas constructivas para el ser humano, que realmente ayudan al ser humano y alegran el corazón. Y imagínense cuando le dio las fiestas a través de Moisés, les decía, en tal y tal fiesta todo el pueblo se alegrará. O sea, no les dijo, ustedes no va a haber esa fiesta, pero no vayan a estar muy excitados. No, él le dijo, ustedes en esta fiesta y en esta fiesta y en esta fiesta, mire, ustedes desborden la alegría que tengan. Amén. Es para alegrarse, para fiestar de verdad. Ahora, cuando él decía, pero en esto otro, por ejemplo, en el día de expiación, ahí nadie va a estar de fiesta y alegrándose, sino van a estar afligiéndose. Es día para afligirse, es día para lamentarse, y así Dios les estableció que fuera de esa manera, y así entonces era para el pueblo. Así es que cada cosa, pues, ustedes pueden ver que tiene su forma, tiene su forma de hacerse, pero ustedes pueden ver, fíjese, le habla de un día de tristeza,
un día para lamentarse, afligirse, pero no recuerdo si en las demás fiestas hay alguna donde le diga que se deben afligir o que se deben poner tristes o que deben llorar. Me parece que en todas las demás les dice que estén contentos, alegres y que desborden la alegría y que no se sientan oprimidos ni tristes, sino contentos en esas celebraciones. Si eso fue en la primera dispensación, ¿cómo será en el milenio y en la eternidad? Si eso fue con un pueblo que era rebelde y se gozaba y disfrutaba, ¿cómo será con un pueblo sencillo, humilde y obediente que estará en el milenio y en la eternidad disfrutando de esa fiesta? Tenemos que decir, como decía el apóstol San Pablo, lo que padecemos aquí no es de comparar con las glorias venideras que nos esperan. Todo eso lo obtendremos como beneficio del tercer éxodo. Lo recibiremos como beneficio de un nuevo éxodo que estará llevándose a cabo aquí en la tierra, en donde se estarán estableciendo todos los estatutos y fiestas, todos los equivalentes de la primera y segunda dispensación se estarán estableciendo en una nueva dispensación, en una tercera dispensación. Será todo tan sencillo como lo fue en los demás tiempos, que muchas personas ni sabían, ni se imaginaban que se estaba comenzando una nueva dispensación, que se estaba en un nuevo éxodo y que se estaba estableciendo todo en el principio, todo se estaba estableciendo para esa nueva dispensación. Pero esperamos nosotros ir entendiendo, ir comprendiendo todo esto para así ir disfrutando de las grandes bendiciones de Dios para este tiempo. Todas las bendiciones, todas las promesas que Dios ha hecho para este tiempo final serán cumplidas en un nuevo éxodo, en una nueva dispensación, lo cual será el tercer éxodo y la tercera dispensación. Así será en un nuevo éxodo. Todo será actualizado. Todo tendrá su equivalente. Nada estará sin base en de las demás dispensaciones. La base de la tercera dispensación y el tercer éxodo será la primera y segunda dispensación, el primero y segundo éxodo. Y podemos decir, para nuestro tiempo, ellos reflejaron allá en aquellos éxodos primeros y dispensaciones primeras lo que sería la tercera dispensación y el tercer éxodo. Un nuevo éxodo. Eso es un nuevo éxodo. Un nuevo éxodo no es salir huyendo de un sitio para meterse en otro. Un nuevo éxodo es el comienzo del programa divino para una nueva dispensación. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude siempre para
estar siempre con nuestro corazón atento a la palabra de Dios, a las cosas de nuestro tiempo, para así conocer todo lo que Dios ha prometido para nuestro tiempo e ir viendo el cumplimiento de las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios para nuestro tiempo, a medida que vayan siendo cumplidas, Él nos los ha de notificar y las habremos de entender si nuestro corazón está abierto a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y el próximo domingo ya continuaremos hablando. Yo creo, hermano Mario, que me pasé de los 15 minutos. Yo le había dicho a nuestro hermano Mario, esté preparado porque yo voy a estar en el hospital. Estuve hospitalizado desde el lunes. Dios pues estuvo en el asunto y Dios pues tiene entre nosotros un médico de lo mejor que hay, y Dios lo ayuda tanto y lo bendice tanto que como se dice, como se decía en los tiempos de antes, que yo oía decir, tiene una mano santa. Yo creo que lo dije muy bien, porque todos los santos, sus manos son santas. Así es que yo lo aprecio mucho, lo amo mucho. Él, además de ser mi médico de cabecera, es mi amigo personal y mi hermano. Somos hijos de el mismo Padre Celestial, así como cada uno de ustedes. Todos ustedes le conocen. Él entre todos ustedes es como todos ustedes. Es tan sencillo que ustedes, si no saben que Él es médico, pues ni se imaginan que Él es médico, por lo sencillo que Él no está aquí. Por eso no lo veo, por eso estoy hablando así de Él. Si estuviera presente, pues hablaría también así, porque no estaría mintiendo. Todos ustedes lo conocen, yo lo conozco también, y estoy diciendo la verdad. En estos días pues fui hospitalizado el lunes, ya el martes me operó, en la mañana, el mismo martes, en la tarde ya estaba de pie, ya estaba caminando, y ya el viernes me dio de alta, y ya el viernes pues me fui con Eli, me fui a Plaza Las Américas por allí a comprar unas cositas para Isaac, unos ropitas de la escuela, y por allí pues le había preguntado que qué cosas no podía comer, y él me dijo, puedes comer todo lo que desees comer. Y imagínense, allí mismo en Plaza Las Américas pues comencé con una ensaladita ahí de langosta para ir recuperándome, y ya yo creo que me he recuperado bastante. Y ya pues ayer, eso fue el viernes, ayer volví allá a Plaza Las Américas con Eli, y ya me sentí un poquito mejor, volví a repetir la dosis, y ya pues, usted sabe, ya, eso es para restablecerme, usted sabe, rápido, y ya me siento mucho mejor. Ya ayer pues tomé el automóvil, también me puse a manejar, y ya me siento lo más bien. Ya ustedes vieron hoy, ya estoy manejando también el automóvil, y ya pues estoy muy bien, y lo que no sabía era si podía hablar así, usted sabe, sin límites de tono, y poder hablar por lo menos 15 minutos, y ya descubrí que puedo hablar 15 minutos, porque creo que hablé ya 1 hora, y me siento muy bien. Así es que el viaje de México
no tiene ningún problema, puedo ir al viaje de México lo más bien. Ya mañana estaré hablando con nuestro hermano Bermúdez por teléfono y ya le diré que pude hablar más de 1 hora y que ya no hay problema. Así es que creo que Dios me ha ayudado mucho. El médico que Dios ha puesto a mi lado es lo mejor que pueda haber. Que Dios lo bendiga mucho, lo prospere mucho, lo ayude mucho y le ayude en todos sus problemas que tenga, que tiene. Ustedes saben que le tienen una huelga por allí. Siempre toda persona que lucha y que le gusta ayudar a los demás, siempre tiene lucha y tiene problemas. No todo el mundo lo entiende bien a uno, entiende bien a las personas, pero por eso uno no puede aguantarse, sino que tiene que seguir adelante y usar todos esos problemas y esas luchas para tomar más impulso y hacer más todavía, para que sea mucho más lo que uno pueda producir en beneficio de la humanidad. Así es que yo creo que no solamente yo le estoy agradecido al doctor Jorge Luis Rodríguez Pagán, sino que cada uno de ustedes también, porque realmente ha sido una labor, un trabajo, una operación. Ya me ha hecho 3, es la tercera. La del brazo también, la de la apendicitis también, que me hizo, así es que ya esta es la tercera. No me gustaría más ninguna, pero siempre que hay una persona como él, no hay ningún temor para uno ponerse en las manos de él, porque él está en las manos de Dios para hacer toda la labor que Dios le ha encomendado en sus manos para hacer en esta tierra como médico. Nosotros todos apreciamos mucho a los médicos, tenemos un concepto muy alto de lo que es la medicina, de lo que es ser médico, y sabemos que son instrumentos de Dios para ayudar a la humanidad y que ellos aún tienen el símbolo que Moisés levantó en el desierto. Y es un símbolo de sanidad divina. Ellos reconocen que Dios es el que sana y que ellos son instrumentos de Dios. Dios les permite a ellos conocer las leyes del cuerpo humano, y al conocer las leyes del cuerpo humano, entonces pueden ayudar a la humanidad. Y es una gran bendición que haya médicos para que puedan ayudar a la humanidad. Yo nunca los rechazo, nunca los he rechazado, ni he hablado mal de los médicos, sino que he hablado muy bien y me he puesto también en manos de ellos para que ellos hagan lo que ellos saben que deben hacer. Nunca he enseñado aquí que se debe ser fanático y no ir a un médico. Siempre más bien lo que he dicho es: vaya al médico de su predilección o al médico del pueblo donde usted vive. Si los servicios que le prestan son servicios públicos, vaya al médico, no espere que sea demasiado tarde, porque mientras más espera, más sufre, y mientras más espera, más empeora la situación de la persona, y entonces más problemas tiene, cuando algunas veces yendo con tiempo resuelve todo el problema y puede seguir trabajando para sostener a la familia y que no hayan problemas en el hogar. Y a los niños también, pues, y llevarlos a tiempo al médico para que estén siempre en buena salud. Así es que esa es la forma siempre de pensar nuestra, y honramos todas las cosas buenas que hay, las profesiones también, las honramos, las apreciamos y le enseñamos a nuestros niños que estudien y que luchen por ir a la universidad y hacerse de buenas profesiones para que ganen mucho y que así puedan tener bien a los hijos
cuando tengan sus hijos, puedan tener buenas casas, buenos carros. A nadie le está malo tener un buen carro, ¿verdad? Ni una buena casa. Pero si no tiene con qué, entonces tiene que conformarse con lo que tenga. Eso es lo que uno tiene que hacer cuando no le alcanza para tener lo que a uno le gustaría tener. Pero si nuestros hijos pueden estudiar y pueden llegar a ser profesionales y tener esas cosas que nosotros no tenemos, nosotros nos alegramos en que ellos las puedan tener. Y si nosotros no las tenemos o no las tienen algunas personas porque no estudiaron o no ganan mucho o son muy pobres, les doy una palabra de consuelo. En el milenio tendrá más que todo lo que pueda tener en esta tierra antes del milenio. Así es que para nosotros no hay problema. El pobre, si es pobre, está contento, lucha por ganar un poco más de dinero para remediar mejor la situación, pero no está protestando a Dios porque es pobre, sino, Señor, ayúdame para luchar, trabajar, criar mis hijos y lograr tener el sostén o el sustento de la familia, poder comer y poder vestirme. Y si me prospera, si me bendices más, pues tendré más, podré estar mejor, podré hacer más en tu obra. Siempre piensa en esa forma y cumplir con lo que tenemos en la palabra que debemos hacer, donde hay grandes bendiciones, que si usted lo lee, usted descubre que hay una forma bíblica en donde usted hace y Dios hace. De eso no vamos a hablar en esta ocasión, pero esos son de las leyes y estatutos que van pasando de dispensación a dispensación y que usted lo ve allá en el Apocalipsis. En el Apocalipsis usted ve sobre eso también, y en los libros allá de los profetas como Isaías, Jeremías o Ezequiel, por ahí usted ve sobre esas cosas también. Así es que podemos nosotros prosperar materialmente también, hay promesas, hay ciertos mecanismos que Dios nos dice, cumplan con estas cositas, hagan de esta manera. No es que el hombre no le da nada a Dios, es Dios el que le da al hombre. Usted y yo nacimos sin ropa, así es que usted no trajo ni un centavo. Que algunas veces le ponían un centavo, no sé si en el ombligo, pero ya era después que había nacido, ya tenía un centavo que era lo que se había ganado. Otras veces le ponían un centavo en la frente cuando botaba sangre, pero por la nariz, pero fíjese, todo lo que tenemos es ganancia porque Dios nos los ha dado. Dios dice, mía es la tierra, mía es el oro, mía es la plata. El que tenga plata, el que tenga dinero, el que tenga oro o terreno, Dios dice, todo eso es mío. Porque Dios fue el que lo hizo, Él tiene el título de propiedad y nos va a dar el título de propiedad a nosotros. La herencia, para darle una herencia, tienen que darle el título de propiedad. Así es que Él nos los dará y entonces tendremos todas esas riquezas. Pero recuerde, Él pues nos dice que de lo que Él nos da a nosotros podemos trabajar para ser instrumentos de Dios, para hacer la obra de Dios que hay que hacer aquí en la tierra, en donde lo que Él usa son seres humanos. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque nos vamos a salir del tema y no queremos salirnos del tema. Vamos a dejarle eso para alguno de esos temas donde hablemos acerca de alguna de las leyes y ordenanzas de Dios y vayamos directo a ese tema y hablemos sobre ese tema en particular o lo introduzcamos en alguna de las leyes divinas,
Ya ustedes saben sobre eso y luego de uno saber estas cosas, uno tiene que creer firmemente de que Dios lo va a bendecir, de que uno ha llenado los requisitos, de que uno va a recibir todo lo que Dios ha dicho, pero no debe dejar de saber que para recibir todas esas bendiciones tendrá que luchar, tendrá que pelear la buena batalla. Imagínese, tendrá que, no se podrá quedar estancado, tendrá que bregar por aquí, negociar, hacer esto, hacer lo otro, para que Dios bendiga su esfuerzo y lo prospere y pueda pues echar para adelante. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros somos conformistas, sino luchadores, y que lo que queremos, buscamos la forma divina, la ley divina, que nos puede dejar entender cómo se puede lograr conseguir eso que queremos. Y cuando descubrimos qué ley es la que gobierna eso que nosotros queremos, pues hacemos como hay que hacer y obtenemos eso que queremos. Si queremos, pues, si queremos tener mango, así colgando en un árbol en nuestra casa, no podemos esperar que mirar para el árbol de aguacate y ver que está dando mango. Pero nos vamos a la ley divina y averiguamos cómo es la ley divina para lograr que un árbol dé mango. Y cuando descubrimos que lo que hay que sembrar es una semilla de mango, y esa semilla entonces nace, sale el árbol, y después ese árbol da mango, porque la semilla, la simiente era de mango. Hay que buscar la simiente de lo que nosotros queremos. Cuando la conseguimos, la sembramos y produce lo que nosotros queremos. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque esto ya, sí, seguimos por ahí, pero realmente todo lo que usted y yo querramos para nuestro tiempo, lo podemos obtener. Luche y siempre piense en tener cosas buenas, cosas que estén de acuerdo a la palabra de Dios, para que así los resultados sean buenos y beneficiosos para usted y puedan ser de beneficio para toda la obra de Dios. Si tuviere fe como un grano de mostaza, no habrá límites. Diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Yo creo que Dios nos va a llevar a cierto grado de conocimiento para que nosotros podamos recibir todo lo que nosotros querramos. Siempre para recibir algo hay que llenar los requisitos de lo que uno quiere, y eso es cumplir con esa ley que gobierna eso que nosotros queremos. Y hay que entonces conseguir la ley y la simiente de eso que queremos para poderlo entonces usar y obtener lo que queremos. Yo creo que estamos hablando de algo que es muy importante. No sé algunas veces ni cómo hablarlo, pero ya ustedes lo han visto funcionar a través de la historia bíblica, y algunos pues no se explican, científicamente no tiene explicación, pero conforme a la ciencia de Dios sí tiene una explicación. Y yo creo que Dios nos va a permitir conocer su ciencia para
lograr hacer la obra, porque lo más que nos interesa es hacer la obra de Dios para nuestro tiempo, para nuestra dispensación y para nuestro éxodo. Así es que yo espero estar por ahí estudiando. Yo estoy estudiando en el mismo sitio donde estudiaron unas cuantas personas, donde estudió Moisés, donde estudió José, donde estudió Abraham, donde estudió Isaías, donde estudió Juan el Bautista, y por ahí estoy por ahí en la escuela del Señor estudiando. Estoy en la universidad de Él, espero pues que me dé el máster, el bachillerato, y que más tarde me dé el doctorado también. Y espero pues cuando tenga el doctorado, ya con el doctorado pues podré explicarle mejor todos los detalles de las leyes divinas, para que ustedes entonces utilicen todo eso para beneficio de ustedes y principalmente de la obra de Dios. Primero pensando en la obra de Dios y luego pensando en el beneficio de su prójimo y el beneficio de la familia de ustedes. Así es que un nuevo éxodo, fíjense, nos trae todas estas cosas de las cuales estamos hablando. Espero pues serle de ayuda, de beneficio, de bendición a todos ustedes aquí en Puerto Rico y en todos los demás países de la América Latina y del mundo entero. Espero pues que Dios me utilice en la forma que Él tenga programado para hacerlo en este tiempo y ser de beneficio, de bendición para la humanidad, para todos aquellos que han de recibir esas bendiciones de parte de Dios. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.